Un gozo poder comenzar el año en la casa del Señor, comenzar en este tiempo el año para nuestro Señor, ¿no? Que ojalá que todo lo que podamos hacer y emprender en este año pueda ser para la gloria y la honra de nuestro Señor. Estaba preparando el mensaje y estaba pensando, ¿no?, en qué cosas nos pasan a veces, ¿no?, cuando queremos hablar acerca de un tema en particular, ¿no?, o algo en particular. Por ejemplo, si queremos hablar de fútbol, nos acercamos a alguien que sabe de fútbol y nos va a saber explicar bien y nos va a saber expresar bien qué es lo que está pasando, cómo van las cosas. Si querés hablar de tecnología, de los avances en la tecnología y de todo eso, te acercás a alguien como Lucas Miranda, que sabe un montón de eso, y entonces te acercás a él y podés charlar y podés hablar y te puede explicar y enseñar, o incluso de tecnología, ¿no?, del WhatsApp, de los mensajes, de esto, de lo otro. Siempre tratamos de buscar al que más sabe de entre nosotros para que nos explique o para que nos enseñe acerca de eso, ¿no? Si tenés problemas con tu economía, te acercás a alguien que sabe cómo administrar y que sabe cómo llevar bien una economía para que te dé unos tips, te dé unos datos de cómo hacerlo. O si querés construir, ¿no es cierto?, buscás a alguien que sabe. No me vas a preguntar a mí si querés construir, porque te va a ir mal después con la construcción. Y así el Señor también siempre utiliza a hombres que saben acerca de un tema, ¿no?, de algo específico. Él utiliza a hombres que saben acerca de algo en especial para hablar acerca de ese tema. Voy a pedir primero, antes de que abramos nuestras Biblias para leer, si algún hombre puede acercarse a Julián, así le ayuda con la Biblia, por favor. Y vamos a buscar, o no busquen, yo voy a leer algunos pasajes. Primera de Samuel, en el capítulo 16, el versículo 11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? El Señor había mandado a Samuel a buscar en la casa de Isaí al que iba a ser el rey de Israel, a quien él iba a poner por rey en Israel. Y le dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El Señor tenía preparado para ser rey de Israel a un pastor de ovejas. Primera Samuel, capítulo 17, versículo 15, dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Una vez más, la referencia de que David era un pastor de ovejas. Primera Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David estaba por enfrentar a Goliat.
y él le da su currículum, ¿no? A Saúl. Y le dice, ¿sabes qué? Yo soy un pastor de ovejas, pero no es simplemente que soy un pastor de ovejas. Cuando venía un oso, venía un león para llevarse a una de las ovejas, yo como pastor de las ovejas lo cuidaba. Yo como pastor de las ovejas era el que me hacía responsable y la rescataba de la boca de ellos, y si aún ellos querían atacarme a mí, yo los mataba. David era un pastor de ovejas. Esa era su profesión. Eso era lo que él hacía para su papá. Eso era lo que él hacía entre sus hermanos. Cuando él le está dando estas referencias a Saúl, las últimas que leímos, él había ido a la guerra, pero no para tener parte en la guerra. Sus hermanos mayores estaban en la guerra. Él simplemente había ido de parte de su padre para ver cómo estaban sus hermanos y para llevarles algo de comida. Porque él era un joven chico todavía, muy joven, y todavía no estaba preparado para la guerra. Es más, solamente 3 de los 8 hermanos fueron a esa guerra. Pero David estaba allí. Y David le dice a Saúl, no te preocupes, no tengas miedo. Yo pude con el oso, yo pude con el león. Y este hombre viene en contra del ejército de Jehová de los ejércitos. Él no va a poder hacerme daño. Pero ¿a qué se debía su confianza? A que él ya sabía lo que le había tocado vivir. ¿Cuándo? Cuando era pastor de ovejas. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 23, el libro de los Salmos, en el capítulo 23. Y David va a escribir este salmo. David, que era un pastor de ovejas. Un jovencito que tenía que buscar el mejor pasto, que tenía que buscar donde hubiese la mejor corriente de agua para poder apacentar a las ovejas. Un jovencito que tenía que cuidar de esas ovejas, como él mismo lo expresa. Pero lo interesante es que él, siendo un pastor de ovejas, comienza este salmo diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, que tú utilizaste a un hombre como David para escribir este hermoso salmo, Señor, que muchos sabemos de memoria, que muchos conocemos, Señor, íntimamente cada una de las palabras, qué es lo que quiere decir, que muchos podemos repetirlo, Señor, y enseñarlo a nuestros hijos y a los chicos de la iglesia, y podemos enseñarlo, Señor, a los jóvenes, y podemos enseñarnos unos a otros este salmo y animarnos pensando en lo que Él dice. Rogamos que nos des sabiduría, Señor, al estudiar tu palabra, que nos des sabiduría al estudiar lo que David estaba escribiendo acerca del Señor en este salmo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Lo primero que vamos a ver ahí es las primeras 4 palabras de este salmo. David dice, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. No es el rey. No es ni siquiera mi papá que me crió y que me enseñó cómo cuidar las ovejas. No es ninguno de mis hermanos mayores. No es ninguno de mis amigos. Él dice, Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. No quiero tener otro pastor que no sea Dios. No quiero tener otro pastor. No quiero a alguien que me cuide como lo puede hacer Dios. Él tenía bien en claro, él sabía muy bien lo que era ser un pastor. Él sabía muy bien que era actuar como un pastor. El Señor Jesucristo nos va a enseñar después en el Nuevo Testamento, les va a enseñar a sus discípulos y nos enseña a nosotros cuando en el capítulo 10 del Evangelio de Juan Él les dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y David lo sabía. David lo sabía, él le dijo a Saúl, tuve que pelear con el oso, tuve que pelear con el león. Y lo que yo quería hacer era rescatar a esa oveja. Porque si se dieron cuenta en la lectura que tuvimos en el capítulo 17 de Samuel, él le dice, y si después mi vida corría peligro, me defendía. Pero él lo que quería hacer era rescatar a esa oveja que estaba a su cuidado. ¿Quién otro quería cuidar la oveja de David? Él. El Señor Jesucristo también nos enseña acerca del pastor asalariado. Cuando dice que hay pastores que no son los dueños de las ovejas, que cobran un sueldo para cuidar las ovejas, pero ese pastor, cuando llega el ladrón, cuando llega el lobo, cuando llega el león, ¿qué hace? Huye, se escapa, no trata de cuidar a las ovejas, dice el Señor. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Y David lo sabía, David lo tenía bien en claro. Y él dijo, no quiero a nadie como mi pastor, que no sea Dios. No quiero a nadie como mi pastor que no sea Jehová, el Dios de los ejércitos. Jehová que cuidó a Israel y que le hizo cruzar el Mar Rojo. Jehová que cuidó a Israel y hizo vencer a gigantes, que hizo caer las murallas de Jericó, que entregó a mis padres las tierras que hoy habitamos. David lo tenía muy claro, David lo sabía muy bien, y entonces él no quería a nadie más como su pastor. Él quería a Dios, él quería a Dios. ¿Y por qué? Uno preguntará. Bueno, más allá de todo lo que acabamos de decir. Él necesitaba un pastor como era él. Él necesitaba un pastor que esté dispuesto a dar lo mejor a su rebaño. A dar las cosas que son necesarias para la oveja. Se dice, y creo que es, si pueden estudiar un poco acerca de las ovejas, es uno de los animales más tontos que hay. Porque la oveja, si vos la largás acá en medio de la ruta, no va a buscar resguardarse, se va a quedar ahí. Y si vos la ponés en medio de un campo donde hay tierra, pero a 20 metros hay pasto, no va a ir a buscar el pasto, se va a quedar ahí parada pensando qué es lo que va a hacer.
Entonces, a la oveja tenés que sustentarla. A la oveja tenés que tratar de darle lo mejor. Tratar de buscar y darle lo mejor que podés darle. Y en Israel es interesante, porque Israel es desierto, es un desierto. Israel es un desierto. Lograron conseguir muchas cosas muy buenas acerca de la agricultura y la ganadería porque utilizaron la inteligencia y fueron adelante con todo eso. Pero en sí Israel es un desierto. Entonces el pastor no podía decir, bueno, voy al campito de acá a la vuelta, o voy acá a 2 cuadras y sé que voy a tener pasto y agua para las ovejas. El pastor tenía que buscar dónde estaban los mejores pastos, dónde estaba el agua más fresca para sus ovejas. Y eso es de lo que nos va a hablar David acá en el Salmo 23. Después de decir, Dios, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Versículo 1 dice, nada me faltará. Nada me faltará. Si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra mía? Si Dios es el que me defiende, ¿quién va a hacerme daño? Cuando me falte algo, ¿quién me lo va a dar si no es Dios? Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Recién les decía, Israel es desierto. Y él dice, donde estén los mejores pastos, Dios me va a llevar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí donde están las mejores aguas, las que no están contaminadas, las que son más frescas para que el rebaño esté allí. Ahí me va a guiar el Señor, dice. Y versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El Señor no lo iba a dejar librado al azar. Hace poco veía y le mostraba a Ali un video en el que hay una, que quizás lo habrán visto porque creo que se hizo muy popular. Hay una oveja que cae en una ranura en la tierra, en una endija que hay en la tierra, y viene un muchachito y la saca. Hace 20 metros corriendo la oveja y cae de nuevo en el mismo cerco, en el mismo surco, sin poder salir otra vez. Porque la oveja no tiene la inteligencia para decir voy a ir por este o por aquel otro lado. El pastor tenía que cuidar de ella. El pastor tenía que cuidar de ella. Aún hoy en día los pastores tienen que cuidar de sus ovejas. Y David, siendo experto en este área, siendo un hombre que sabía de pastorear, siendo un hombre que sabía de cómo cuidar a las ovejas, él pidió que Dios sea su pastor. Él le dijo a todo el pueblo, él le dijo a todo el mundo y nos dice hoy en día a nosotros, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque nada me faltará. Nada me faltará. Él me guía donde están los mejores pastos. Él me guía donde está el mejor agua. Él me lleva por el mejor camino para que no me pase nada. Y eso nos dice también a nosotros. Eso nos dice también a nosotros. A nosotros que sabemos que Dios es nuestro pastor, que sabemos que Dios es quien nos cuida, que sabemos que Dios es quien nos guía, que sabemos que Él es nuestro proveedor. ¿Y qué hacemos? Cuando tenemos que trabajar,
porque tenemos que trabajar, es lo que el Señor nos dice. Dice que el que no trabaja no tiene que comer. Tenemos que trabajar. Ah, sí, pastor, pero ya no quiero tener un Android. Ahora quiero tener un smartphone. Entonces, ¿qué hago? En vez de trabajar 8 horas como tengo que trabajar todos los días, dedico 15 horas a trabajar. Dedico 15 horas a estar en mi trabajo para poder ganar la plata que necesito para comprarme el teléfono que quiero tener. O para comprarme el auto que quiero tener. Y a veces el propósito no es ese. El propósito es simplemente quiero tener algo más de plata. Entonces dedico 15 horas a mi trabajo y cuando llego estoy tan cansado que no abro mi Biblia. Cuando llego estoy tan cansado que no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para enseñarle a mis hijos lo que dice la palabra de Dios. Cuando si te pones de rodilla y orás, y es la voluntad del Señor, Él va a dártelo. No puedo ir el miércoles a la iglesia porque estoy trabajando. Y cuando estás de vacaciones tampoco venís. El domingo no puedo ir porque tengo un cumpleaños, porque tuve anoche una fiesta y se me hizo tarde, estoy cansado. No tengo tiempo para Dios. Porque estoy muy ocupado haciendo un montón de cosas que tengo que hacer. Tengo que rendir, pastor, no puedo ir. No voy a ir a la reunión de jóvenes porque el lunes tengo que rendir. ¿Y por qué no usaste el resto de la semana para estudiar? ¿Por qué no descansás en el Señor? Él es tu pastor. Él no va a dejar que te falte nada de lo que necesitas. Él no va a dejar que falte nada, absolutamente nada de lo que vos necesitas. Y a veces Él nos da más de lo que necesitamos. Cuando Él ve que descansamos en Él, cuando Él ve que confiamos en Él, cuando Él ve que esperamos en Él, que nuestra vida está puesta en sus manos. El Señor le dice a través del profeta Ageo al pueblo de Israel: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien. El Señor le dice por Ageo: Israel, tienen que meditar bien. ¿Acerca de qué cosa? Sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Israel, ¿qué es lo que estás haciendo?, le dice. Estás ocupándote tanto de tus cosas que no tenés tiempo para mí. Y todo lo que haces no te sirve. Todo lo que haces, todo lo que ganás no te alcanza. Y quizás te pasó.
Trabajaste 15 horas diarias todo el mes y cuando cobras a fin de mes pagás las deudas que tenés y no te alcanza. No podés comprar eso que tenías ganas de comprar. Tenés ganas de comerte un asadito con la familia el fin de semana, pero no te alcanza. Porque en vez de dedicar tu tiempo al Señor, lo estás dedicando a vos a hacer el trabajo que el Señor tiene que hacer. A dejar que el Señor sea el que te sustente. A dejar que el Señor sea el que provea. El Señor Jesucristo nos enseña también cuando les dice a los discípulos, miren las aves, no trabajan pero tienen cada día para comer. Miren las flores, los lirios, les dice Él, no hacen nada, pero tienen la mejor vestimenta. ¿Cuánto más no hará vuestro Padre por vosotros? Y yo sé, y yo entiendo, y yo trabajo. Yo trabajo en una metalúrgica. Yo necesito ganar el pan de cada día. Yo necesito tener el sustento para cuidar a mi esposa, para poder comprar los remedios cuando hay que comprar los remedios, para comprar la comida cuando hay que comprar la comida. Pero necesitamos dar el lugar al Señor que Él tiene que tener. Cuando vos te ocupás de tu vida, cuando vos te ocupás de tus cosas, nunca prosperás, nunca salís adelante. Puedes ser el mejor administrador que hay, pero nunca vas a poder hacer las cosas como las hace nuestro Señor. Lo primero que David nos enseña acá es que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que el Señor te va a dar la plata para comprarte un Mercedes-Benz, ¿no? O para comprarte la mejor moto, o para comprarte el último celular que salió ahora. No. Te estoy diciendo que el Señor te puede dar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Y como dije antes, a veces nos da un poco más. A veces nos da un poco más. Puedes pensar en algo que te gustaría tener. Quizás el Señor puede darte no solamente eso, puede darte algo mucho mejor. Solamente tenés que ponerte en sus manos, solamente tenés que dejar que Él haga la obra. Todo lo que vos podés lograr, todo lo que vos podés conseguir en este mundo es nada. Job trabajó mucho, durante muchos años, y el Señor le prosperó. Le dio muchos hijos, le dio mucho ganado, le dio mucho dinero, le dio muchas propiedades. Sin embargo, un día murieron todos sus hijos. Y un día todo lo que tenía fue destruido. Y un día murió todo su ganado. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job lo tenía bien claro que nada, absolutamente nada de lo que tenía era de él. Que todo era del Señor, que todo era propiedad del Señor. Hubo algo que me dijo un pastor hace muchos años
y que gracias al Señor que Él me dijo y me enseñó eso. Él me dijo, vos vas a casarte dentro de poco con Alicia. Alicia no es tu esposa. Alicia es la esposa que el Señor te dio. Y un día vas a tener hijos. Y no son tus hijos, son los hijos que el Señor te dio. Y hoy en día tenemos nietas, y no son nuestras nietas, son las nietas que el Señor nos dio, que el Señor nos presta por un tiempo. Que el Señor nos permite tener a nuestro lado por un tiempo. Nada, absolutamente nada de lo que hay en esta tierra es nuestro. Ni la camisa, ni la corbata, ni el celular. Nada me pertenece a mí, todo es del Señor. Pero tengo que vivir de esa manera. Tengo que pensar de esa manera, tengo que mentalizarme de esa manera. Porque Él es quien me da las cosas que tengo. A la madrugada, en el día de hoy, en la madrugada falleció un hermano muy querido por mí. Un hermano con el que nos conocíamos hace muchos años. Y me imagino que su esposa debe estar muy dolorida. Todavía no pudimos verlos, pero me imagino que ella debe estar dolorida. Sus hijos también perdieron a su papá. Y aunque tienen la esperanza de que un día van a volver a verlo en la presencia del Señor, te duele. Te duele muchísimo. ¿Y qué puede decirle esta hermana al Señor? ¿Va a reclamarle por qué se lo llevó? ¿Va a reclamarle por qué ya no está más con él? ¿Con ella? Si el Señor se lo prestó. Si el Señor le dijo, por un tiempo vas a estar casada con este hombre. Vas a poder vivir con este hombre las cosas más hermosas que yo puedo darte. Jehová es nuestro pastor. Jehová es quien nos da todo, absolutamente todo lo que tenemos. Viví de esa manera. Te animo a que vivas de esa manera este año que está comenzando. Empezá dejando en manos del Señor todas las cosas que necesitas dejar. ¿Sabes qué? Si en vez de trabajar 15 horas, trabajás 8 horas, el Señor va a proveerte. Si esas otras 7 horas las dedicás a Él. Las dedicas a Él. Dedícalo a estudiar su palabra. Dedícalo a orar. Dedícalo a hacer ministerios. Dedícalo a compartir la palabra con otros que necesitan escuchar el Evangelio. Y el Señor te va a proveer como si hubieses trabajado 20 horas, no 15, 20 horas. Dedícate a las cosas del Señor. A mí me encanta el fútbol. Y hace años ya que no puedo jugar, pero cuando podía jugar iba a jugar. Me encanta pescar y cuando puedo voy a pescar. Pero jugar al fútbol y pescar no lo voy a hacer si tengo que servir al Señor. Me encanta hoy en día estar con mis nietas. Y los que son abuelos lo deben entender y lo saben. Me gustaría pasar horas y horas con ellas. Pero si pasar horas con mis nietas implica tener que dejar de hacer cosas para el Señor, yo tengo que poner prioridad en qué es lo que voy a hacer. Hace poco, aconsejando a un hermano, le decía,
Hacé una lista. Porque él me decía, estoy agotado, no me da el tiempo, no me alcanzan los tiempos para hacer un montón de cosas que quiero hacer y que tengo que hacer. Le dije, hacé una lista. Hacé una lista de cuáles son tus prioridades. Y hacé la lista. Poné trabajo, entretenimiento, estudio, familia, el Señor, todo lo que son tus prioridades. Hasta dormir, pues necesitamos descansar. Y después ordenalas, ponelas ordenadas, pero no mintiéndote, diciéndote la verdad. ¿Qué es lo primero que tenés acá? ¿Tenés a Dios o tenés a tu trabajo? ¿Tenés a Dios o tenés tu tiempo de estudio? ¿Tenés a Dios o tenés tu tiempo de entretenimiento? Les animo a que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, empezando el 2025, hagamos esa lista. Hacé esa lista. Y vos podés decir, bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia. Venir todos los domingos a la iglesia no es tener en primer lugar a Dios. Tener en primer lugar a Dios es buscarlo cada día en su palabra, orar cada día, hacer todo lo que agrada a Dios. No es solamente venir el domingo a la reunión. Entonces, pensá en qué es lo que vas a poner en primer lugar. Pensá en que Él es el que no hace que te falte nada. Él es el que hace que no te falte nada. Él te provee de todo. Él te lleva, como decía David, al lugar donde están los mejores pastos para que yo pueda descansar. Al lugar donde está el agua más fresca para que yo en medio del desierto no tenga sed. Al lugar donde Él me va a ver a cada momento para que nada ni nadie pueda hacerme mal. David lo sabía de primera persona. Peleó contra el oso y peleó contra el león. Y cuando le tocó pelear contra el filisteo que medía 3 metros, lo venció. No, él no lo venció el Señor. El Señor obtuvo la victoria por David. Él le dio la victoria a David. Entonces, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y podemos pasar por un montón de cosas, por un montón de situaciones, pero tenemos que saber que el Señor está a nuestro lado. Creo que el domingo pasado compartía acerca de ese poema que hay que dice que iba caminando el hombre por la orilla del mar y que había 2 pares de huellas, las de él y las del Señor que iba junto a él. Y cuando llegaron los momentos más difíciles, él empezó a ver que solamente había 2 huellas. Y entonces le reclamó al Señor y le dijo, Señor, cuando más te necesitaba me dejaste solo. Y el Señor le dijo, no, cuando vos más necesitabas yo te cargué en mis brazos para que vos no tengas que pasar por eso. Así es el Señor con nosotros. Pueden venir los momentos más difíciles de nuestra vida, pero nada me faltará. Él cuida de nosotros. Él cuida de tu vida y cuida de mi vida. Y aunque tengas un cáncer fulminante, aunque los riñones ya no te funcionen, Dios está con vos.
Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo en cada momento. Aunque tengas que pasar por los momentos más difíciles de tu vida, Él está con vos. Pero lo más importante, Él te sustenta, Él te da todo, absolutamente todo lo que necesitas. Hay varios hermanos que están jubilados acá en la iglesia, pero hay dos con los que me encanta hablar porque nunca, absolutamente nunca les falta plata. Siempre tienen, es más, si pueden darte, te dan plata. Y vos decís, sos un jubilado, cobrás 300.000 pesos por mes. Tenés que comprar remedios, tenés que comprarte la comida, ¿cómo haces? Se pusieron en las manos del Señor. Confían en el Señor. Saben que el Señor es quien les guarda y quien les sustenta. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David no solo sabía que el Señor le iba a sustentar y le iba a cuidar. Él le dice acá bien claramente, aunque ande en sombra de valle de muerte, aunque esté donde está la muerte impregnada. Cuando se habla del sombra de valle de muerte en el Antiguo Testamento, habla de el cementerio, del lugar que utilizaban para enterrar a sus muertos. Y David le dice, aunque esté en medio del cementerio donde los cuerpos están todos podridos, donde los cuerpos ya se están echando a perder, donde se puede oler el mal que hay, vos estás conmigo. No tengo nada que temer. No tengo nada que tener miedo. Ni el oso, ni el león, ni el gigante, ni siquiera todo el ejército que viene en contra mía. Nosotros, hermanos, como dije antes, podemos pasar por enfermedades que son terminales, por enfermedades que llevan al deterioro de nuestro cuerpo, que nos hacen sentir mal, que nos hacen estar muy tristes en algunos momentos y muy depresivos en algunos momentos. Pero Él es quien cuida de nosotros. Él es quien cuida de nosotros. Yo siempre digo, si me quieren robar, pueden llevarse todo lo que quieran porque Dios puede dármelo de nuevo. Pero si me quieren robar y me quieren matar, pueden matarme. En ese exacto momento en que me peguen un tiro o me peguen una puñalada, yo voy a estar cara a cara con mi Señor. ¿Qué me importa lo que me hagan acá? Obvio, no queremos sufrir. No queremos padecer el dolor de que alguien nos pegue un tiro o alguien le pegue un tiro a un familiar querido, a alguien conocido. No queremos pasar por todo eso y ojalá no lo tengamos que pasar. Pero aún cuando tenemos que vivir en medio de toda la corrupción que hay en este mundo, de un hombre que porque no bajan la música, el vecino de enfrente va y le pega un tiro. O como pasó en estos días, de que un pibe que iba a comprar drogas tiró un tiro al aire y le pegó a otro muchacho que iba caminando. 23 años.
Todo eso lo tenemos que vivir, eso lo vivimos, lo vivís vos en tu barrio y lo vivo yo en mi barrio. Lo vivimos cuando tenemos que ir a trabajar, lo vivimos en cada momento. Pero Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Satanás quiso tentar al Señor y le dijo, a sus ángeles enviará para que vos no te hagas daño. Pero nosotros no confiamos en que el Señor es el que nos cuida. Y por supuesto, yo salí esta mañana de mi casa y puse llave. Y tenemos que hacer esas cosas, tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer todo lo que el Señor nos pide que hagamos para cuidarnos. Si empiezo a sentirme mal, tengo que ir al médico. El médico es el que estudió, el que sabe qué es lo que va a ser mejor para mi salud. Pero antes de ir al médico, me encomiendo al Señor. Señor, guía a ese médico. Señor, que Él sepa diagnosticar qué es lo que tengo para que me dé la mejor medicación, para que me deje el mejor tratamiento. Primero es el Señor, primero es nuestro Señor. Y David lo sabía, por eso quería que el Señor fuese su pastor. No quería que cualquier otro hombre, no quería que ningún ángel, no quería que ninguna potestad celestial fuese su pastor. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pablo lo decía con otras palabras en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después de esto Pablo va a dar una lista de cosas, de razones que le decía a los hermanos que nunca lo iban a separar del amor de Dios, que nunca lo iban a poder, nada de eso que estaba él diciendo, mencionando, iba a separarlos del amor de Dios. Y él va a terminar en versículo 39 este pasaje diciéndole: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hermana, nada, absolutamente nada va a separarte del amor de Dios. El Señor triunfó, dice, ¿no? Lo estudiamos cuando estudiamos Colosenses. El Señor triunfó sobre el pecado, el Señor triunfó sobre las huestes celestiales que tratan de dañar al hombre. Y vos como hijo de Dios, como hija de Dios, tenés ese triunfo de tu lado, tenés ese poder de tu lado. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada, absolutamente nada, porque Él es quien te ama. No porque vos lo amás, porque Él es quien te ama. Él es quien te escogió, Él es quien te eligió, Él es quien te rescató. Y nada, absolutamente nada puede separarte de su amor. Y por último, para terminar, para concluir este hermoso salmo, un salmo que muchos de nosotros sabemos de memoria, uno de los salmos que aprendemos
al poco tiempo de ser cristianos, un salmo que nos dice un montón de cosas acerca del amor de nuestro Señor. David va a terminar diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor, cuando llegaba la noche, no se iba a su casa a dormir y dejaba el rebaño ahí, a la intemperie, al cuidado de nadie. El pastor no se dormía, se tapaba, prendía un fueguito en el invierno y se dormía ahí y dejaba a las ovejas sin que nadie las cuide. El pastor se ocupaba de llevar cada día el rebaño de vuelta a su lugar, de llevar de vuelta el rebaño a su casa, a donde iban a estar protegidas, donde él podía descansar y saber que las ovejas estaban bien cuidadas. Y David también lo sabía esto. Él lo había hecho cientos y quizás miles de veces con las ovejas de su papá. Y él dice: un día ya no voy a estar más acá en esta tierra. Un día ya no voy a ser el pastor de ovejas, ni el rey de Israel. Un día tengo que partir. Un día voy a morir, porque así lo había establecido el Señor, porque así lo estableció el Señor para cada uno de nosotros. Y ese día vamos a morar para siempre con Él. David decía: en la casa de Jehová moraré por largos días. Nosotros sabemos que nuestra eternidad la pasaremos junto a nuestro Señor, que la eternidad la pasaremos junto a aquel que nos salvó, junto a aquel que dio su vida por mí. Quizás alguna vez cerrás tus ojos y tratás de imaginar cómo será el rostro del Señor. ¿Cómo será ese día en que estemos cara a cara con Él? Ese momento en que estemos en su presencia. Y podés imaginarlo de mil maneras, pero estoy seguro de que ninguna de esas maneras va a ser como ese día, como ese momento. Cuando podamos ver al Señor, cuando podamos estar con el Señor, escuchar su palabra directamente de su boca. Y David sabía que eso iba a pasar. David lo tenía bien claro que eso iba a pasar. Y por eso él dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor Jesucristo nos lo prometió cuando dijo que iba a preparar morada. Y Él se lo dice a sus discípulos, pero también nos dice a nosotros. Él fue a preparar un lugar para vos y un lugar para mí. Un lugar en esa tierra donde ya no necesitaremos el sol. En ese lugar donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá sufrimiento, donde no vamos a necesitar nuestros anteojos para poder ver, donde no vamos a necesitar nada, absolutamente nada de lo que hoy necesitamos acá. Pero para llegar a ese lugar, la Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados,
para darte vida eterna. La Biblia dice que todos somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos ir al infierno, vamos a pasar la eternidad en el infierno. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y darte vida eterna. ¿Cuándo vas a morir? No lo sabemos. Hablábamos con Julián hace un rato y él me decía, no sabemos cuándo es el momento que nos puede pasar algo. Bueno, el momento de aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es ahora, porque no sabes qué va a pasar dentro de un minuto. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para perdonar tus pecados y mis pecados. Él quiere darte la vida eterna. Te animo a que creas en Cristo como Salvador. Si querés saber un poco más, profundizar un poquito más, acércate a quien te invitó, acércate a mí, acércate a alguno de los hermanos de la iglesia y vamos a explicarte un poco mejor acerca de esto. Y si estás escuchándonos por la transmisión y querés saber más, escribinos y vamos a contestar a la brevedad y vamos a explicarte. Vamos a comunicarnos con vos para explicarte mejor cómo tener vida eterna. Hermanos, ¿podemos pararnos y decir como David, Jehová es mi pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿O vamos a seguir dependiendo de nuestro trabajo? Vamos a seguir dependiendo de nuestra inteligencia. Vamos a seguir dependiendo de nuestro esfuerzo, de nuestro esmero. Él es quien te sustenta, Él es quien te quiere dar todo. Él es quien te cuida, aun cuando estás en valle de muerte. Y Él es con quien vas a pasar toda la eternidad si aceptaste a Cristo como Salvador. Entonces te animo, pero no hoy. Ahora mismo, cuando llegás a tu casa, agarrá una hoja en blanco y hace una lista. Hace una lista de cuáles son tus prioridades. Fíjate en qué lugar vas a poner a Dios. Y en qué lugar está realmente Dios. Te animo a que hagas una lista y que busques la forma de que en el 2025 Dios llegue a estar en ese primer lugar. Como en la tabla de posiciones. Tenés que triunfar para estar más arriba. En tu vida es igual. Si vos te das cuenta que tu trabajo es lo primero, tenés que dejar de que sea lo primero para que Dios llegue a ser lo primero. Si vos ves que tu familia es lo primero, tenés que lograr que Dios llegue a ser el primero. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Y recordá siempre lo que David decía acá. Él es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Te animo a que te propongas. 2025, voy a vivir para mi Señor. Voy a hacer todo lo que es necesario para ser un fiel hijo de Dios. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, por David. Agradecerte por este pastor, Señor, que eligió que vos seas su pastor, Señor.
Agradecerte por este salmo, Señor, que es tan hermoso, que nos enseña tanto acerca de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Queremos pedirte que obres, Padre, que obres en nosotros, que obres en cada uno de nosotros para que podamos poner nuestras manos, nuestras vidas en tus manos. Que ya no dependamos de un patrón, de un trabajo, que ya no dependamos, Señor, de si puedo hacer horas extras o de si puedo trabajar más tiempo para ganar más dinero, sino que podamos aprender a depender 100% de ti, Señor. Que cada día, que cada momento, que cada instante podamos confiar en que tú estás a nuestro lado, en que tú estás cuidándonos, en que tú eres quien nos protege. No importa el daño que nos quiera hacer el hombre, no importa el daño que nos quieran hacer las personas alrededor nuestro. Tú estás con nosotros. Rogamos que podamos vivir pensando y sabiendo que nuestra eternidad estará junto a ti y que queremos hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón, donde la polilla, donde el orín no pueden hacer nada de esos tesoros. Pedimos que trabajes en nuestras vidas para que en el 2025 cada uno de nosotros seamos un hombre o una mujer que da su vida a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.